Sigue la entrada de migrantes por la zona de Eagle Pass, que es el punto quizás más caliente de la entrada de migrantes al territorio de los Estados Unidos. Recuerden que precisamente por este sector del río solamente cubanos en el mes de junio entraron más de 8.424. Solo 2 fueron expulsados bajo el título 42. Muy pocos han sido colocados bajo el MPP y eso lo saben los migrantes. Por eso quiero mostrarles estas imágenes que llegan precisamente desde Eagle Pass en las últimas horas, cortesía del reportero de la cadena Fox News, que ahí se encuentra, Max Field. Observen. Siguen los grupos de migrantes entrando por esta zona, evidentemente bastante cubanos, bastantes venezolanos, por lo general están entrando por este punto. Les decía, la cifra de los cubanos que han entrado al territorio de los Estados Unidos en los últimos 9 meses marca un récord histórico. Nunca ningún éxodo había tenido tantos migrantes cubanos como este que ha sucedido en los últimos 9 meses. Es más, que los sumados en Camarioca, en el Mariel y en la crisis de los balseros. Los cubanos que han entrado en los últimos 9 meses, la cifra es de más de 157,000, pero si usted suma a los que han entrado desde que la administración Biden está en el poder, se acercan a los 200,000. Al mismo tiempo, el gobierno de México continúa las deportaciones de cubanos desde México. Quiero mostrarles este reportaje de la televisión cubana donde se habla de estas deportaciones de cubanos y la cifra es de más de 1,400 en estos poco más de 6 meses, 7 meses y medio de este año. Déjenme colocarles 6 meses y 15 días. Lo que ha dicho la televisión cubana es la operación número 27 de traslados de migrantes cubanos desde otros países. 1,410 cubanos han sido deportados desde México, 2,529 han sido devueltos desde los Estados Unidos y así lo cuenta la televisión cubana. Escuchemos. Un vuelo desde Villahermosa, Tabasco, trajo a 32 hombres y 15 mujeres que salieron legalmente de Cuba y se sumaron al flujo irregular de migrantes buscando llegar a los Estados Unidos utilizando como trampolín a México. Esas personas proceden de casi todo el territorio nacional. Esta es la operación número 27 de este tipo y hasta la fecha se han recibido 1,410 personas desde el país azteca. Las autoridades migratorias cubanas informaron que en lo que va de año se realizaron 95 operaciones aéreas y marítimas de devolución de migrantes irregulares, quienes suman 4,201. De los países implicados en estas operaciones, corresponde a Estados Unidos el mayor número de ciudadanos cubanos repatriados, con un total de 2,529. Otros son Bahamas e Islas Caimán. El gobierno de Cuba reitera su compromiso con una migración regular, segura y ordenada. Además, insiste en el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representa la migración irregular, donde los viajeros están a expensas de situaciones de secuestro, violaciones, extorsiones y otros contratiempos. Las personas devueltas en las últimas horas desde México recibieron las atenciones sanitarias. Bueno, ahí estaba el reporte de la televisión cubana señalando precisamente que habían recibido toda esa atención. Y yo quiero que ustedes vean nuevamente la cifra que ha sido revelada por precisamente el CBP de estos más de 157,000 cubanos. Estos 157,000 que entraron tan solo en 9 meses. Hay 4,201 que han sido devueltos en los últimos 6 meses a Cuba. Cuando usted los suma, más usted suma aquellos que aún no han llegado, aquellos que están varados en Tapachula, pues eso le da la cifra de la cantidad de cubanos que precisamente están desesperados y precisamente quieren escapar de Cuba. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Evidentemente siguen las deportaciones de cubanos desde México, 1,400 en los últimos 6 meses y 15 días, 2,529 cubanos que han sido devueltos desde los Estados Unidos. Esto es la mayoría, hay que decirlo así, son los balseros que han sido interceptados en alta mar, donde también hemos visto un éxodo de balseros. Dice Manuel Monroes, los cubanos son inmigrantes económicos.
Todos salieron legales, no son perseguidos políticos. Bueno, entonces, si bajo tu condición, Manuel Monroy, alguien que le conteste, todos salieron legales y eso es la diferencia de no ser un perseguido político, yo te puedo mostrar cuántos opositores salen legalmente de Cuba y en Cuba son perseguidos políticos, porque en ninguna parte de la ley, Manuel Monroy, es importante leer antes de hacer un comentario de esta naturaleza. Bajo tu comentario, entonces todos los balseros, porque salieron ilegales, son perseguidos políticos. Fíjate dónde se cae esa idea. Precisamente esta es una de las ideas que el régimen de La Habana quiere decir, no, mi gente sale normal de Cuba. Mi gente no es perseguida política, porque para tú salir de Cuba bajo motivos políticos tienes que ser un perseguido. Tienes que salir ilegal. Entonces los balseros son perseguidos políticos. Pero nuevamente les digo, ¿cuántos opositores y cuántas personas no toman un avión por la persecución que hay en Cuba? Que usted salga legal no significa que usted no es un perseguido político. Buenas tardes, Daniel. Entré con parol por 60 días y PWA y puede ser con I-94. Ya se me venció. Mira el video que tengo con el abogado. Daniel, ¿por qué nosotros los cubanos tenemos tanto miedo a aplicar al asilo? Pregúntaselo al cubano que tiene miedo. ¿La deportación es solo para cubanos? No. Daniel, buenas tardes. Entré por la frontera en enero y me dieron fecha de corte para el año que viene. Tengo mi pasaporte. ¿Será que puedo comprar un boleto aéreo y regresar a mi país? ¿Puedo quedar detenido? No entendí. O sea, tú te quieres devolver a los Estados Unidos. O sea, tú te quieres volver a tu país desde los Estados Unidos. Yo te sugiero que veas a un abogado para que hagas este trámite sin problema. No aplican para asilo, son migrantes económicos. Bueno, Manuel, parece que eres la ciberclaria que hoy me ha tocado. Una vez que usted entra por frontera, ya usted está solicitando un asilo. Es la manera en la cual usted llega a los Estados Unidos. Seguimos leyendo aquí. Iraida, saludos, gracias por conectarte. Les mencionaba esto, la entrada de cubanos, continúa la entrada de cubanos por la frontera y muchos dirán, ha disminuido el número, 16,000, poco más de 16,000, casi el 50% menos de los que entraron en abril, donde hubo ese pico de 32,000. Pero recuerden que aquí hay varios factores que juegan, que se tienen en cuenta. Una, la posibilidad que tienen los cubanos de salir, no han aumentado los vuelos hacia destinos donde los cubanos necesitan viajar para usar de trampolín, como por ejemplo Nicaragua. El cubano se ve muy afectado de poder salir de Cuba. Ese es un punto. Un segundo punto, hay que recordar que México ha puesto trabas y cada vez le hace más difícil el tránsito a los cubanos y a los migrantes que entran por la frontera sur. Y hay muchísimos, cientos que están esperando en Tapachula. Hay que recordar también que precisamente en esta época de calor siempre baja el número de inmigrantes que llega a la frontera de los Estados Unidos precisamente por la época de calor y por las altas temperaturas que se tienen en el desierto. Judy Martel, no entiendo por qué alguien que apenas llegó a Estados Unidos ya quiere ir de visita a Cuba. Hay que preguntarle.